Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, pues tenemos una cosa especial en el día de hoy. Mira, David, a ti te gustan los cómics, ¿verdad? Los cómics de Sí, superhéroes, sí. por ejemplo. Muy bien. Una pregunta. ¿El alter ego de Clark Kent, quién es? Pues Superman. Superman, ¿no? Bien, bien. ¿El alter ego de Steve Rogers? Pues el Capitán América, me imagino, ¿no? Perfecto. ¿El alter ego de Batman? Ah, pues eso ya. Eso ¿Tú ya me estás liando, ¿no? sabes que Batman tiene un alter ego? ¿Sabes cómo se llama? Pues no. Band Meiko. Anda. Van Meiko. Hala. Toma ya. La cara de alucinado Pero, que tienes es pero, mortal. Yo ya pero me ¿esto esperaba qué algo es? por lo de Michael, me esperaba algo así y más o menos yo tenía un poquito el cuerpo preparado, pero te la he jugado, ¿vale? No sabías absolutamente nada ni del nombre, porque claro, Efectivamente, ¿eh? con lo de Michael te podrías haber hecho una idea de por lo menos del vestuario, ¿no? Eh, y nada, yo en cuanto vi un fotograma de lo que era el vídeo, digo, esto tenemos que traerlo al canal, porque un amigo del canal nos comentó, dice, ¿sabéis cuál es ¿habéis visto el alter ego de Bad Mate, que es Bad Michael? Digo, ¿Qué? ¿Qué Ujú. es esto? Y claro, cuando me enteré del concepto, digo, bueno, esto tenemos que verlo. Y me ha encantado porque tenías una cara de no saber en qué mundo te estábamos metiendo. Además que así con los kimonos y así maquilladas así de blanco que parecen muñequitas Están guapísimas todas, ¿eh? y dices, ¿y cómo tocan? Madre de Dios. Sí, de hecho, Misa, la bajista, al principio tenía ahí como un instrumento tradicional. Sí, Después ya se le ha visto con el bajo, pero que no sé muy bien cómo se llama ese instrumento. Parece que tiene, siempre se nos olvida, ¿eh? Mira que no bueno, no, no, a ver, ya hay que nos comenten, ¿no? Pero parece un instrumento, no sé si era me he fijado, 3 o 4 cuerdas, ¿vale? También un poquito para la labor de acompañamiento. Pero bueno, están casi irreconocibles, pero irreconocible del todo, ¿no? sobre todo Misa, que suele llevar el pelo largo.
por encima de los hombros y tal, y aquí lo tienes recogido y no estoy Claro, claro, acostumbrado a claro. verla, y sobre todo con el maquillaje, todas tienen una apariencia, repito, están guapísimas, y Sí, el vestuario es alucinante, me increíble. encanta. Es, vamos, digna de una producción como la que han sacado de Shogun, ¿no? Sí, Que se ha llevado el récord de Emmys. Pues bueno, es un vestuario impecable, precioso. La ambientación me alucina. Y bueno, ya cuando suena la música, ya lógicamente nos devuelve a la realidad del sonido bandmate que nos encantan, y cada día nos gusta más. sí, sí. Yo compro esto. Los bytes, si es que son casi todas las que hemos reaccionado en el canal, Claro, es que me el, da gr- igual el gran cualquiera. problema para nosotros es que hay tantos grupos ya que nos están encantando claro, lógicamente el tiempo es finito y no podemos dedicarle hasta que no se, digamos, se doble el tiempo y podamos sacarle más horas al día, pero no podemos hacer más. Ya de por sí, con sacar 2 reacciones diarias, vamos un poquito justos. Justo, sí. Pero es que me deja Madre sin mía. palabras. Increíble. Bueno, he hecho una pausa que voy a ir un poquito hacia atrás. Vale, pero fíjate, el maquillaje, los retoques del pelo, el kimono, es una preciosidad. Y bueno, juntándolo con la música de Bandmade, pues es un videoclip impecable, impecable. Vamos a continuar. Van Maiko, señores y señoras, amigos y Madre amigas. mía.
Impresionante. Esta manera de mezclar lo tradicional con lo nuevo, el vestuario de la Maiko con los instrumentos del siglo Ve- 21. XXI, ¿no? Ese sonido clásico, ese sonido tradicional, mejor dicho, de algunos instrumentos que han metido y algunos ritmos, con el sonido bandmade puro de rock, sin palabras, me ha encantado. eh, me ha ganado enseguida. mm, yo creo, es que he estado pensando en músico por músico de esta banda y es que rozan la excelencia, Sí. porque, claro, es decir, ahora mismo pocos grupos hay mejores. Es que Van Made está ahí mano a Eh, mano con los Bytes, que yo creo claro, que siendo estilos diferentes, de los grupos que hay ahora, yo creo que son los dos más punteros. Luego, para gustos los colores, claro. Luego hay gente que le gusta más Nemófila o le gusta más sí. Agane, pero es que para mí lo que llevamos reaccionando, mm, los dos punteros son los Bytes y Van May. Y, y aquí que parecen muñequitas así con el kimono tradicional y así con el pelo recogido. lo repito, ¿Cómo cambian, guapísimas, ¿Cómo guapísimas. cambian? Sí, sí, sí. Am, Me parece una idea fabulosa la que han tenido de hacer esta. No sé cuántas canciones tendrán con lo de Van Meiko, pero es un toque tan diferente, tan original, eh, que es un golpe visual y musical estupendo, que yo agradezco y Además, a Saiki, que las dos o tres veces que hemos reaccionado antes, como va siempre con el pelo, es que cambian con el pelo recogido la más, sí, junto con Misa, que que claro, siempre va no las con la melena, reconocen. es decir, con Claro, el pelo claro. recogido no la he reconocido, bueno, porque llevaba el bajo, pero si no, y, y concretamente, claro, lo que tú dices, Saiki está espectacular, no digo que me he enamorado, pero vamos, Sí, pues si te cae alguna colleja de tu mujer, ¿eh? efectivamente, por mi mujer aquí me va a dar, si de pronto me veis ahí y desaparezco de la pantalla es que se ha enterado. Que guapísimas, pero musicalmente una propuesta tan distinta, tan elaborada. Bueno, Kanami. Kanami mm, cada vez me gusta más tocando la guitarra, tiene un estilo muy particular, muy suyo. Por ahí nos han comentado bueno, que reaccionáramos al estreno de su guitarra Signature, que yo algo he visto por ahí y lo que sí noté, no he visto nada, no he visto nunca una guitarrista tan feliz y contenta de presentar su modelo de guitarra, ¿no? Entonces, em, también es de agradecer. Y bueno, es que las cinco son un portento, las cinco. Y es, como Además, decíamos, como lo que decían de Koei, ¿no? Es un Dream Team de músicos, pues yo Bandmate las pongo en ese escalafón. a ver, que vuelvo a recurrir a Cotero. Ya sé cómo se llama el instrumento que estaba tocando. Se llama Samishi. Perfecto. De todas maneras, me gustaría también preguntarle a nuestros amigos del canal, em, sobre todo a nuestros amigos japoneses, que nos comenten un poquito cómo surge la historia esta de hacer Band Meiko Maito, sí. y si nos pueden dar información sobre el vestuario y demás, de cómo se llama, de qué parte se compone y bueno, pues me interesa muchísimo. Lo agradecería un montón. Me gusta mucho todo lo relacionado con Japón, no solamente la música, sino literatura Sí, sí. y demás. Eh, Somos bastante fans claro, del país entonces, del sol naciente, ¿eh? toda la riqueza cultural que tenéis, amigos japoneses, nos encanta. Nos encanta y siento una admiración y un respeto
por todo lo que es a nivel cultural vuestro, bueno, estamos muy interesados en esta información. Lo único que nos falla son los subtítulos en japonés, que por lo Sí, visto dan muchos fallos. claro, Pero claro, eso no es culpa nuestra. De te- hecho, estaba hablando con el comentario que han hecho y le he puesto yo en el traductor y ha traducido también lo que ha querido, ¿no? Y claro, me ha puesto. Y ha sido con el. Porque estos son de Google y yo con el que uso es de Microsoft, creo. Y pone lo que le ha dado la gana, ¿eh? claro, es que disculpadnos si no es exactamente las traducciones que digamos que Google hace de nuestros diálogos, pero bueno, mejor eso que no tener absolutamente nada. Es como, por ejemplo, Fami, lo traducía como familia, Sí. Sí, o, un amigo alemán también dice que también pasa lo mismo claro, en el alemán, pero claro, él medio sabe palabras españolas claro, o por y le hace ejemplo, gracia, ¿eh? la bajista que ya no está de los Bytes, Mijo, que es Miho, Que lo sería traducía mío, como, claro, o como mijo o mi hijo, es decir, mi hijo, sí, y claro, mi hijo. Es que nos ha estado diciendo que no es Haruna, es Aruna. Aruna, que se pronuncia sin Bueno, J. lo que pasa en español en teoría sería Aruna, Sí, pero en la H, porque la tengo H entendido, no suena. sí, pero en japonés En japonés sí, es pero Haruna. Bueno, de todas maneras, yo he escuchado siempre Haruna. Em, lo dicho, tratamos con los subtítulos, tratamos de que llegue a todos los idiomas de los que sois, digamos, que os pasáis por el canal. Y repito, si hay algún idioma en el que sois de alguna parte que no aparecen los subtítulos, nos comentáis, porque ya lo hemos incorporado 20 idiomas a los subtítulos. eh, y si sois de alguna parte que no los tienen, nos los comentáis y los añadimos a la lista. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. La recomendación de Bandmade nos ha alucinado. sí. Si os gusta lo que hacemos, pues le dais a like, os suscribís si no lo habéis hecho, la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y como tenemos una lista de unas 200 canciones en espera para ser reaccionadas, pues una manera de apoyarnos y que salga la canción antes es lo de Patreon. Si queréis, pues lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y nos apoyáis y nosotros lo agradecemos porque así podemos sacar más tiempo para poder dedicarle a esa reacción en concreto que queréis que salga, pero ya. Y así lo podemos hacer. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande, gracias por el cariño que nos dais y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.